Hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos nuevamente en un capítulo nuevo de Pasos Eternos, su programa. Y hoy nuevamente tenemos a nuestro hermano Alejandro González como invitado, quien nos trae hoy en día un nuevo tema. Y el tema es cómo debemos responder a quienes refutan nuestra fe. Hermano Alejandro, bienvenido nuevamente, que el Señor le bendiga. Buenas tardes, gracias por la invitación una vez más. No quiero parecer repetitivo tampoco, ¿eh? Pero agradecido hasta las lágrimas. Así. Qué bueno, hermano Alejandro. Bien, el tema que me convoca es cómo defender la verdad o la fe, en este Así es. caso. Y para comenzar vamos a considerar un texto bíblico que está ahí en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Dice lo siguiente: si no santificad a Dios, al Señor, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ese es el texto, digamos, clave, base, digamos, el texto por el cual debemos considerar. ¿Qué pasa con este texto? La defensa de la fe, ¿cómo debería ser? Debería ser, por lo que yo indagué, investigué, analicé y estudié, de una manera reverente y mansa. Y eso es vital. La pregunta es ¿por qué? Porque hemos visto muchas defensas de la fe que han deshonrado el Evangelio y que es conforme y que no son conforme al espíritu del Evangelio, porque el Evangelio en el fondo es una buena noticia. Entonces nadie entrega una buena noticia enojado o discutiendo, la entrega con alegría. Entonces yo creo que es importante que podamos hablarlo, prepararnos y orar para presentar esa defensa con mansedumbre, con reverencia. Eso es clave, porque el texto así lo dice. Ahora, hay básicamente dos polos: pasividad por un lado y agresividad por el otro. Pero hay personas que con agresividad lo que hacen es ofender a los demás cuando están defendiendo la fe. ¿Entiendes? Si lo hacen con agresividad, en el fondo están ofendiendo a los demás y piensan ellos que están defendiendo el Evangelio, porque lo están haciendo con ímpetu, con agresividad. Y las personas a las cuales tú o alguien que está en esa función le estás hablando, al final, ¿qué hacen? Cierran sus oídos. Y se forma en el fondo una discusión, una pelea, y nadie sabe para dónde va el tema. ¿Entiendes? Ahora, mucha gente ha confundido el hecho de que la palabra también nos manda a ser valientes. Dice, el reino de los cielos es de los valientes y solo los valientes lo arrebatan, pero hay que ver el texto en su contexto, ¿cierto? Y a tener coraje para defender la fe. Y se ha juntado eso mal entendido, en realidad, porque es un mal entendido, con el hecho de cómo vamos a defender la fe, y entonces vamos a defender la fe de una manera que no se condice con la palabra, o con la santidad de Cristo, ¿entiendes? O con la mansedumbre de Él. Parte de lo que hizo Cristo fue atractivo precisamente por la forma mansa como escuchó y respondió, recibió, perdonó y absorbió incluso la culpa del pecado de muchos. Entonces, a Jesús nunca lo vemos gritando ni enojándose con la gente, siempre respondiendo de manera respetuosa, ¿entiendes? Porque yo no puedo imponer mi creencia, mi fe a una persona que tiene otra creencia. Es un mal que tiene el mundo evangélico, porque son los católicos, y siempre la pugna es con los católicos, porque con los demás en realidad tenemos clara la película. Y los católicos acá, los católicos allá, pero al final son cristianos. ¿Entiendes? A veces se puede aplicar, se aplica mal ese fin, justifica los medios. Exactamente. Claro, estamos diciendo una verdad, pero la estamos diciendo mal. Claro. Siempre tiramos, por decirlo de una manera folclórica, tiramos a partir a los católicos porque ellos tienen imágenes. Bueno, pero es su culto, es así.
A nosotros se nos puede criticar, no sé, pues, por otra cosa, ¿entiendes? Por el desorden, por la muchas veces falta de organización, que sé yo, muchos detalles que son del punto de vista humano, digamos, perceptibles. Ahora, nosotros deberíamos ser bien claros y precisos a la hora de defender la verdad. No podemos amedrentarnos. De hecho, en el texto mismo de Pedro, antes de decirnos que debemos presentar defensa con mansedumbre y reverencia, etcétera, dice, pero si padecéis por causa de la justicia, bienaventurados, o sea, dichosos sois, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, sino ni os conturbéis. O sea, el Señor debe ser nuestro temor. ¿Entiendes? Y vemos en el mismo Cristo que nunca se defendió él personalmente a sí mismo, pero sí defendió muy claramente la verdad de Dios. A veces nosotros tratamos de defendernos nosotros mismos, nuestra forma del culto, pero no defendemos la verdad de Dios. Justificando. Exactamente. Claro. Y el hombre de Dios, y lo vemos en Mateo 23, cuando le dice a los escribas y fariseos, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. ¿Entiendes? Por eso debemos tener presente estos dos polos que les mencioné adelante. Evitar la pasividad, no podemos ser demasiado pasivos, pero también la agresividad. O sea, debemos tener un equilibrio al defender la fe. Ahora, el pasaje que leímos en 1 Pedro 3:15 nos muestra un enfoque profundo, y si usted se fija, nos muestra un enfoque profundo de la apologética. Y ahí usamos un término que es una palabra obviamente griega. Muchos de los estudiantes a lo mejor que nos están escuchando vieron la apología de Platón, que es una defensa, es un discurso en defensa de, ¿cierto? No es disculparse por la fe. La apologética no es disculparse por la fe, sino más bien proporcionar una defensa razonable. Esa es la apologética. Ahí en ese versículo está inserta la apologética, porque es una defensa de la verdad. Pero la defensa de la verdad no se hace, como dice un comentarista deportivo, Pedro Carcuro, a la que te criaste. Yo tengo que orar, tengo que estudiar, tengo que leer, tengo que profundizar. Me acordé de Esteban, cuando le hace defensa y le empieza a exhortar todo en el orden cronológico. Pablo, cuando se presenta ante la autoridad romana, también hace una defensa, digamos, contundente. De hecho, uno de los procuradores por poco me persuade a ser cristiano. Sí. ¿Entiendes? Cuando le da explicación de la razón de ser, de por qué su fe. ¿Entiendes? Ahora, la apologética cristiana, ¿qué es? Es una rama de la teología que se dedica a defender la fe cristiana con argumentos racionales y evidencias. ¿Entiendes? Esa es la apología, esa es la apologética cristiana. Es una parte de la teología que se dedica a defender la fe cristiana, y digo no evangélica, sino cristiana, ¿entiendes? Con argumentos racionales que nos hagan pensar y con evidencia. Ahora, hay temas que la apologética cristiana enfoca o abarca, muchos más de los que yo te voy a nombrar. Hay temas comunes en la apologética, como por ejemplo la existencia y la naturaleza de Dios. Ese es un tema de apologética. ¿Entiendes? Otro tema que es común a la apologética es la confiabilidad de la Biblia. Si es confiable, porque muchos dicen, no, se la escribieron hombres, pero hombres comunes y corrientes. Ni un problema. Hubieron poetas, hubieron agricultores, hubieron reyes, hubieron campesinos, hubieron fariseos que se convirtieron, pero inspirados, soplados, teoneutos, soplados por Dios, inspirados por el Espíritu de Dios. Entonces, el otro tema es la resurrección de Cristo. Se basa también en los hechos históricos, también algunos relatos que están aquí también se pueden corroborar históricamente. Exactamente, la resurrección de Cristo, algunos dicen no, si fue invento y todo, pero perfecto, cuando alguien resucita, muere, muéstrame el cuerpo. No está el cuerpo, no hay evidencia del cuerpo. ¿Me entiendes? La resurrección. Y hay otros temas más que involucran a la apologética. A los 500 que se les apareció también. Exactamente. Ahora, pensemos en el texto de 2 de Timoteo 2:24. ¿2 Timoteo? 2:24. Pensemos un poquito en ese texto.
ese texto dice, porque el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable, para con todos, apto para enseñar, sufrido, el verso 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Así es. Entonces, ahí tenemos más luz. nosotros hablamos de apologética en cuanto a la verdad del cristianismo, pero es interesante notar que la idea de la palabra apologética en la Biblia, la idea del concepto, del término apologética en la Biblia, no es ganar un argumento. No es que yo presente un argumento y con ese argumento esté ganando. No es ganar un argumento. Es ganar a la persona. Bueno, disculpe, Eso es clave. Sí, sabe que se me vino nuevamente a la mente y había olvidado esa idea. Porque claro, a veces nos pasa, a veces hasta inconscientemente queremos ganar el argumento descuidando esa alma. Como queremos ganar el argumento, usamos palabras muchas veces fuertes, hirientes. Correcto. Descalificadoras. Y perdemos el foco como usted partía diciendo. Esa es la palabra. Porque el concepto de apologética en la escritura, en la Biblia, no es ganar un argumento. Exacto. Es ganar a la persona. Amén. Eso hay que tenerlo claro. O sea, nuestro anhelo no debe ser aplastar al adversario, ponerle el pie encima, pasar por encima, noquearlo. No es esa la idea de la apologética cristiana, ¿entiende? Con argumentos contundentes y hacer ver a alguien que no es cristiano como un idiota, porque a veces pensamos eso. Queremos hacer ver a la otra persona como un idiota. Sí, pasa eso. ¿Entiende? Como un ignorante. Humillarle, no es la meta de esa, no es la meta de la apologética. Entonces, ¿cuál es entonces? Ganar el corazón de aquellos que están escuchando. Como dice el texto, que con mansedumbre corrijas a los que se oponen, porque si quizá Dios les conceda. Entonces, ¿cuál es entonces el tema de la apologética? Ganar el corazón de aquellos que están escuchando. Por si quizás Dios les conceda y se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Sin también perder de vista que es el Espíritu el que convence, el Espíritu Santo el que convence. Que redarguye el pecado. Se nos recuerda eso, especialmente cuando uno va a los puntos prédicos. Entonces, parte de la problemática, ¿dónde está? Está en que el cristiano muchas veces recuerda versículos aislados, ¿entiende? Del resto de la revelación de la palabra. Entonces, cuando encontramos estos versículos que nos llaman a defender la palabra, o nuestra fe, o la verdad, entonces pudiéramos llegar a la conclusión de que esa defensa tiene que ser aguerrida, ¿entiende? Pensamos eso nosotros, que tiene que ser aguerrida, como lo expresa, pero la palabra tiene múltiples pasajes donde nos llama de otra manera. Ejemplo, ahí te voy a poner un ejemplo en Efesios 4.1. En Efesios 4.1 el escritor bíblico y el apóstol usa el término digno. Que andéis como es digno. Como es digno, sí. ¿Cierto? Sí. Andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La palabra digno, en el griego antiguo, era una palabra usada para referirse a una balanza que está perfectamente equilibrada. Ni se inclina ni para un lado, ni para la izquierda, ni para la derecha, ni para la izquierda. ¿Entiende? A eso se refería en el griego antiguo el término digno, una balanza que está perfectamente equilibrada. Entonces, si el llamado es de esa altura, de equilibrio, supone que yo tengo que vivir a esa altura. Pero lamentablemente, muchas veces, los creyentes no vivimos a esa altura y por otro lado, a la hora de defender la verdad, que se supone haya transformado nuestra mente, porque se supone que esa verdad transformó la mente mía también, pues, no solamente me cambió el punto de vista de la acción, el corazón y la mente, la forma de hablar, la forma de relacionarnos con otros, etcétera, tampoco se muestra que ese evangelio ha transformado su vida, porque lo hacemos de una manera irrespetuosa, y mal educada muchas veces, prepotente, queriendo imponer lo nuestro, ¿entiende?
si se lee el texto ese de Timoteo, de 2 Timoteo 2:17, en todo su contexto, lo que está antes y lo que está después, vemos que Pablo le dice una y otra vez a Timoteo: no te metas en controversias inútiles, necias, porque no llevan o no conducen a nada. ¿Me entiende? Si usted lo lee en su contexto, se da cuenta que es así. Es un texto que se usa mucho, muchísimo para decirle a los jóvenes, o que los jóvenes deben huir de ciertos pecados. Huye de las pasiones juveniles. Sí. Pero ¿qué dice el contexto? Y lo asociamos siempre a ciertos pecados sexuales, principalmente. Huye de las pasiones juveniles. Pero realmente lo que Pablo está diciendo a Timoteo cuando le dice huye de las pasiones juveniles, ahí en el verso 22, ¿Ya? esas pasiones juveniles hablan precisamente de esa persona que se acaba de convertir, que se ha leído 2 o 3 libros de apologética o de teología, ¿cierto? Y ya cree que lo sabe todo. ¿Me entiende? Y se enfrasca en discusiones que no llegan a nada, o que no conducen a nada. De la palabra, por comas, por puntos. Y Pablo le está diciendo a Timoteo: huye de las pasiones juveniles que llevan a eso. El apóstol no está hablando de pecados de otra índole. ¿Entiendes? Pablo no está hablando de sexo o del sexo ahí, porque si estuviera hablando de sexo, le diría claramente sexo, lujuria, o todo lo asociado a los pecados, digamos, carnales, que son los que más se identifican o se más quieren, conocidos, claro, hacia los jóvenes, pero eso le pasa a todo el mundo. Pero Pablo no está hablando del sexo ahí. No está hablando de la pornografía, porque en ninguna parte usa la palabra pornografía. Está hablando de las discusiones inútiles. Si vemos el contexto, que uno se si vemos pasionalmente. Pasiones juveniles, se apasiona. ¿Entiendes? Como cuando uno ve un partido de fútbol, se apasiona y deja la escoba. Pero la razón y después pasa la pasión y ya no hay vuelta. ¿Me entiendes? Sí. Ahora, lo que está hablando Pablo es de las discusiones inútiles. Si vemos el texto en su contexto. No son de edificación. No son de edificación. No conducen a nada. ¿Me entiendes? No tenemos todas las respuestas. Esa es una buena respuesta, por valga la redundancia. No tenemos todas las respuestas. Ahora puede pensar ahora con todo este conflicto bélico en el Medio Oriente. Dice, ¿por qué Dios permite todo eso? Que Dios no permite la guerra. Sabemos el texto bíblico de dónde viene la guerra. Entonces uno, si no tiene una respuesta, bueno, en realidad no tenemos todas las respuestas. No estamos en la mente de Dios. No sabemos muchas veces los planes de Dios. Podemos teorizar, pero no nos sirve. No tenemos todas las respuestas, incluyendo la que usted o yo conoce muy bien. Muchas de ellas van a ser rectificadas cuando estemos en el reino de los cielos, o completadas, porque ahora vamos a ver completamente, no, ahora vemos parcialmente, pero allá vamos a ver completamente. De manera nítida, clara. Exactamente. Sí, entonces, antes de defender el Evangelio, tenemos que saber definirlo. Y tenemos que hablar experimentando el poder de transformación del Evangelio, para entonces poderlo defender con palabras y con un estilo de vida que me dé con credibilidad de lo que estoy hablando. Yo no puedo defender el Evangelio si tengo un estilo de vida contrario al Evangelio. O con teoría, ¿no? Claro, o que no es consecuente. No lo puedo defender. Tiene que ir a la par. O sea, así como el Evangelio decimos que transformó y nos cambió, tenemos que eso plasmarlo en una defensa de la verdad. Hermano, no puedo airarme, no me puedo enojar y insultarlo y ofender al contrincante, digamos, de esa discusión. No, ¿de dónde está? O sea, hermano, me quedo dando vuelta lo que usted dijo recién, cuando dijo tenemos que también estar conscientes de que no tenemos todas las respuestas. No. Y a veces cuando nos frascamos en esto, en estos temas nos preguntan, queremos tener todas las respuestas, y a veces inventamos respuestas. No tengo todas las respuestas. Entonces, le podemos decir ser sinceros nosotros mismos primero. No sabemos todo. No sé esa respuesta. Es buena tu pregunta, pero no la sé. ¿Y por qué si yo no tengo por qué saberlo todo? Para no caer en el chamullo, inventar cosas. En el circunlock, irse por la... No, circunlock a eso nos carrileamos. Bueno, no caer en eso. Claro, para no quedar como que no saben. No, la verdad no tengo todas las respuestas. Y esa respuesta no la tengo.
y a la persona decir, este tipo es sincero. Sí, O sea, sí. ¿me entiende? Puede que a lo mejor otro creyente sea más preparado, pero no tampoco va a tener todas las respuestas. Ujú. Va a dar una respuesta de lo que él cree, pero no necesariamente tiene que saberla toda. Ahora, una de las claves es la humildad para poder defender la verdad. Ujú. Y eso hay que cultivar la humildad, porque en ella, en ese terreno, ahí crece lo que uno quiera. Cuando uno actúa con humildad, en ese terreno de la humildad crece lo que uno quiere. En Da ese fruto. sí, como por ejemplo el amor, Mm. el perdón o el perdonar, la amabilidad, la empatía, las relaciones, etcétera. En el terreno de la humildad se puede cultivar todo eso, pero si uno no es humilde no puede cultivar nada. Sí, me quedo meditando en todo lo que usted me dice. Se fue la Me profunda. es que me ha ido Sí, pues, si uno uno tiene una trata, visión de esto, y aquí con todo lo que usted nos ha ido entregando ahora, se me ha ido ampliando ciertas cosas, el espectro, y también otras cosas me las ha recordado. Y ¿a quién, es bueno no perder eso de a vista. quién usted le pregunta ese texto? Lo escucha, no, tírese con las pasiones juveniles, el amor libre y el sexo y esto que acá, y no, en el contexto no dice eso, en absoluto. Pablo no está hablando de ni de sexo, ni de pornografía, ni de ningún pecado como lo menciona en nuestras cartas que sí les dice. De manera explícita. Claramente, tajantemente dice deseos carnales, y los deseos carnales no siempre son sexuales, Exacto. porque un deseo carnal también puede ser, no sé, pues querer tener intenciones La de robar algo, codicia. claro, la codicia, Ujú. Sí, ¿entiendes? No necesariamente todo lo que es carnal nosotros lo asociamos a lo sexual exacto. y andamos totalmente perdidos. Qué bueno, mire, qué bueno que se hagan estos temas, qué bueno que se explorten, porque amplía mucho más la visión que uno tiene. Claro, hasta uno pensaba que era eso, Y pero hasta incluso después, hasta esta parte de que es tan distorsionada la visión, o si bien tiene una visión más o menos, no está tan clara, y con esto uno va teniendo más luz hasta uno de, se la aclara. exacto. Uno también aprende con O esto. refresca también, como le Claro, dije yo o ahora, refresca refresca algunas cosas o que uno aprendió por ahí. refuerza lo que pensaba, Sí. ¿entiendes? Pero siempre eso es clave. O sea, un texto, si no se lee en su contexto, es un pretexto, o sea, se pierde. Ujú. Al principio, cuando usted estaba hablando, se me vinieron dos ejemplos de cómo no se debe predicar. Me acuerdo de un pastor que a veces sale hasta en la tele y que lo hace con mucha vehemencia, el pastor Soto. Y claro, se toma de la palabra. Sale en la televisión a Sí, que a veces. veces que sale increpando a algunos hasta Claro, eso políticos. no puede, Claro, no, en la forma que lo hace está mal. claro, Y bien claro, ocupa textos bíblicos que tienen que ver con pero lo hace, como dice claro. usted, no está haciéndolo No con está amor, defendiendo con con mansedumbre, mansedumbre, nada. con respeto. Yo tengo que respetar independiente que la otra persona. Porque suponga que se le toca defender la verdad ante un ateo. Va a terminar No agarrándose lo a combo, puede, lo al más final, probable. si no se agarra combo, lo va a mandar terminando, O lo va a mandar insultando. o al infierno, Sí, lo va a condenar, y la otra persona insultándolo, claro. lo Entonces, mínimo. tiene que ir preparado con una ateo. Y lo que pasó otra vez también aquí, son casos emblemáticos lo que estoy En la nombrándole, plaza, en la Plaza de Armas también, que ¿ya? fue Eso no, vergonzoso también para el mundo cristiano, es vergonzoso. Y que uno dice, no, eso no no puedes aquí es, sectario, porque al final, lo primero que llega en la mañana, míralo, sí, ¿me sí, entiendes? sí, me Y acuerdo. tienen toda la razón. Porque, por eso hay que ser tajante con eso. Claro, es No que hay es que tajante. justificar en ningún No, punto, porque era cuando decían, no, lo que pasa es que con los otros sí le dan son permisivos, con nosotros no, y tratan de justificar de manera claro, tácita lo que hicieron. Eso no está aprobado por Dios, por no, ningún lado, por ningún por lado. ningún lado. Agredir, destrozar, no, Claro, no, esas cosas no son. agarrarse, digamos, agarrarse a golpe, porque el carabinero es la autoridad. Sí, Y bueno, tiene todo el derecho a pedir, ¿me entiendes? exacto. Están en todo, porque es su función, pues su trabajo. Eso es un ejemplo de lo que no se debe hacer. Un Cómo no se ejemplo, debe presentar el Evangelio. exacto. Si bien no estaban hablándolo, predicándolo, sino que con la forma, con lo que Y lo hicieron otro físicamente, es el no volumen, predicaban bien el Evangelio. porque los evangélicos piensan que mientras más va a escuchar la gente y más se va a convertir, pero la gente no se convierte por eso. La gente no se va a convertir por mi argumento, ¿me entiendes? Nadie se convierte por un argumento. Es imposible, menos porque tenga el volumen y escuche. No, no es así. Hay una concepción errónea. Tiene que ser un volumen moderado, porque Es un lugar público. hay un lugar público abierto y hay decibeles.
También, claro, y también hay una norma con los Claro, hay decibeles. una norma. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que bueno, estas cosas estamos hilando fino, estamos también tocando temas, pero también es importante también nombrar ese tipo de cosas porque a veces nos piden cosas prácticas. Dame un ejemplo práctico de cómo debo hacerlo. Bueno, es un ejemplo práctico de cómo no se debe hacer. No sé, Mira, que ahí también nuestra iglesia practica el punto de prédica. Mañana hay punto de prédica, los viernes generalmente. Y bueno, ahí se presenta el Evangelio. Y cuando usted siempre nos dice, recuérdense, Cristo céntrico. Claro, ahí ¿cierto? uno tiene que, es como dice usted también, ese equilibrio en que tiene que decir la verdad, que dice la palabra, pero también con amor, con misericordia. Claro. Para que, como dice usted, si yo solamente digo una verdad, y con eso digo, bueno, yo digo la verdad, pero claro, no lo estoy diciendo con amor, estoy pegando martillazos, como dicen, dando palos. Y no ese es el propósito de la palabra, como dice usted, ni el evangelio, que son buenas noticias. Al contrario, es una bendición. Entonces tiene que entregarse como tal nomás. Y Claro, eso es. exactamente. Entréguela como tal. Esto es una buena noticia. Una buena noticia nadie la entrega enojado, ni llorando, Ni retando a la persona, ni la retando a la entrega persona, con alegría, ni menos mandándola al infierno. con alegría, con gozo, ¿me entiendes? Con una sonrisa. Nadie entrega una buena noticia con la cara larga. El tipo sería contraproducente. Claro. Mira, hermano, bueno, uno queda con reflexiona harto en esto, yo lo escuchaba, lo vuelvo a repetir, reflexionaba, y es bueno, porque siempre van a haber personas, compañeros de trabajo, familiares, amigos, vecinos, que nos preguntan. Bueno, voy a tomar nuevamente, retomar esto en mi mente, saber de que y no tampoco afligirme al saber de que no tengo todas las respuestas. Y si tengo que reconocer que no tengo la respuesta a lo que él me dice, no sentirme mal, ni tampoco ponerme a inventar o a chamullar o a tratar Claro, de torcer algún texto para poder darle exactamente. la idea de lo que me pide. Pero principalmente al decirlo con amor, como dice la palabra, con mansedumbre, ¿ah? Y preparado para ello también, porque hay que Claro, prepararse también para dar obvio, respuesta. tiene que prepararse. Ujú. O sea, porque va a haber personas que le van a salir con argumentos contundentes. Y hacen preguntas, ¿Entiendes? hay unas preguntas muy buenas que nos hacen muchas veces. Contundentes, y uno tiene que estar preparado, si no, La clásica pregunta, ¿por qué hay tanto mal en el mundo y Dios lo claro, permite? Las que exactamente. más me preguntan, Sí, o ¿por ¿por qué lo permite? qué Dios permite esa guerra allá en el Medio Oriente cuando los israelitas bombardean Gaza y mueren niños inocentes, mujeres Exacto. embarazadas, La ancianos? injusticia de la vida. ¿Cómo respondo a eso yo, po? Entonces, ¿cómo tú me hablas de un Dios de amor Ujú. Sí, que ama esa al mundo pregunta. y está permitiendo eso? Dice, ¿puede Dios impedir eso? Claro que Claro que puede, tiene el poder. pero no tengo todas las respuestas. Uno también ahí le habla del libre No sé todas albedrío. las respuestas. Hay cosas que también, hay ¿Ya? conceptos que uno le habla también a las personas y a veces no lo entienden. No lo entienden también. Entonces, bueno, ahí también uno tiene que ir tratando de conocer mucho más de la palabra del Señor para poder darle a entender los conceptos también que se ocupan aquí. Libre albedrío. Para ellos, ¿qué es lo que es libre albedrío? ¿No? Entonces, bueno, ahí también la, la preeminencia de Dios, Claro, los claro. atributos de Dios no lo ¿Por qué entienden existe 100%. gente que muere de enfermedades tan catastróficas, tan tristes? ¿Por qué? Entonces uno tiene que echar, bueno, la enfermedad es parte de la humanidad porque así como entró el pecado, también La, entró la enfermedad. la Entonces naturaleza caída. mucha gente no cree en eso. Entonces, ¿por qué se produce la enfermedad en gente, niños que tienen, por ejemplo, la leucemia? O dicen, ¿por qué sufre la gente buena y la gente mala le va bien? La injusticia Exactamente. de la vida lo podemos ver ahí en Claro, Eclesiastés. claro. La Y ahí injusticia de la vida. podemos poner el ejemplo de Job. Y ahí uno puede usar, si sabe la historia de Job, ¿entiende? Puede usar el ejemplo de Job, pero es un ejemplo. No tiene por qué ser así para todos, Exacto. ¿entiende? ¿Por qué permitió Dios que Job lo perdiera todo si era justo? Pero es un caso emblemático, Un trato puntual. individual también que tuvo con Claro, con él. Job. No se puede aplicar a todo. Claro, como una regla general. Hermano Alejandro, yo le agradezco haber venido nuevamente a este programa. Lo esperamos que usted venga la próxima vez. Creo que tenemos agendado otra más, otros Sí, temas más. en julio, pero ¿Sí? sí, algo Así de que, un varón, un cristiano maduro. Cristiano Algo así, Maduro. estuve revisando la bitácora de vuelo. Oye, las maquilladoras ya, es bueno que le pongan cuota a las maquilladoras porque, mire, uno viene de la pega, cansado, Les vamos a llamar la atención y no hay a nuestra maquilladora, hermana. nada, po. Entonces no puede ser eso. Les vamos a llamar la atención, hermano Alejandro. Nuevamente, No sé si son ¿ah? órdenes o desórdenes las maquilladoras. No, son órdenes. Órdenes, Son ya, órdenes, sí. ya. Hermano, le agradezco mucho haber venido y también a ustedes, los que nos
nos están viendo. También que el Señor les bendiga mucho. Si tiene alguna pregunta, esperamos también que haya sido de bendición para ustedes. Si tiene alguna pregunta, puede ahí escribirla. Recuerde que estamos en YouTube, estamos en Facebook también, en Instagram, también para que se vayan uniendo ahí a nuestras redes sociales y puedan ver estos capítulos semana a semana que se suben los días miércoles y que sean de grande bendición, de gran bendición. Hermano Alejandro, que el Señor le bendiga mucho. Como siempre, agradecido hasta las lágrimas. Que el Señor le bendiga mucho y lo esperamos la próxima vez. Dios mediante. Que el Señor les bendiga. La respuesta frente a la pregunta es Dios soberano, creador de los cielos y la tierra, el que se manifiesta a través de las escrituras, las cuales fue inspirada por Él. ¿Para qué? Para enseñarnos al cómo vivir, a que esta palabra sea útil, para que nosotros tengamos un camino en rectitud, buenas personas y en el conocimiento para con Dios. Dios se manifiesta a través de su palabra, escrita por milagros, por sanidad, a través de la alabanza. Y eso nos ayuda a nosotros a ser un buen cristiano cuando le contamos al no creyente cómo Dios ha cambiado nuestras vidas, cómo se manifiesta en nosotros, lo bueno que es Dios cuando permanece conmigo y va cambiando mi vida, mi forma de ser, mi forma de hablar y el querer al prójimo. Eso. Yo creo que con buenas palabras, porque nos pudimos contestar diferente. Tenemos que reconocer que nosotros sí somos cristianos y conocemos las cosas que podemos hablarles. Yo, por ejemplo, tengo una familia que son ahí peruanos y ellos siempre van a la casa y me consultan cosas. Y yo le contesto con buenas palabras porque no sacamos nada con contestarles mal, como fue en la Plaza de Armas, por ejemplo. Eso fue horrible lo que hicieron, porque ahí nos demostraron que eran unos cristianos buenos. Pero para mí siempre voy a responder con buenas palabras. Aunque sea lo que sea o me digan lo que me digan, voy a contestar con buenas palabras. Porque de eso yo creo que se trata un evangelio. De ser, demostrar que somos diferentes, que Dios sí nos ha cambiado. Que nosotros todo el tiempo tenemos que estar ahí respondiendo con buenas palabras. Sin pelea, sin discusión, sin nada de eso. Yo creo que eso es lo mejor.